comenzar ahorita los que estamos, y precisamente el tema que tenemos para hoy es ese que usted ve en pantalla, que se llama La Navidad, Profecía e Historia. Porque prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos en dos situaciones. Una tiene que ver precisamente con aquellos pasajes de las Escrituras que hablan, o digámosle así, que son profecías del Antiguo Testamento, que se cumplen en el Nuevo Testamento, relacionadas con la cuestión esta de lo que nosotros conocemos popularmente como la Navidad. Y la otra cosa que también es parte del tema que vamos a ver, y por qué es que el tema se llama profecía e historia, precisamente porque una de las cosas que vamos a ver también es la cuestión esta de que hay quienes dicen, bueno, ¿y cómo es eso de que Jesús es el centro de la historia? Dicen, si Jesús nunca existió, ¿verdad? Entonces, por eso es de que también vamos a contestar esa parte, precisamente para que nosotros tengamos ahí ese punto de referencia. Tal vez una de las primeras cosas por las que vamos a comenzar a ver es precisamente por este versículo que está acá, mire, de que es el de Lucas 1 del 8 al 9. Lucas 1 del 8 al 9. Oscar, si lo lees, por favor. Lucas 1 del 8 al 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Correcto. Fíjese de que esta porción del Evangelio de Lucas, una de las cosas que es interesante es precisamente de que nos va a acercar a lo que nosotros podemos considerar como la fecha probable la fecha probable de la Navidad. Porque lo que sucede es esto, de que vaya, generalmente se dice, bueno, nosotros celebramos la Navidad tradicionalmente el 25 de diciembre. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjese de que aquí, por ejemplo, sobre por qué esta indicación que da el Evangelio de Lucas, hay una cosa que nosotros debemos conocer. Una es, por ejemplo, la cuestión esta, bueno, ¿y por qué se llama Navidad? Nosotros le decimos Navidad, pero ¿por qué razón es que se le da ese nombre? Y lo que sucede es de que Navidad es una palabra que proviene del latín, y esa palabra precisamente en el latín es nativitas, que significa nacimiento. Ahí está de que, por ejemplo, en los países de habla inglesa, por ejemplo, se habla acerca de Christmas, por ejemplo, que dicen Merry Christmas. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa la misa de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que cuando usted oye de que en aquellos países que hablan inglés dicen Merry Christmas, precisamente se refiere a esa situación, a la misa de Cristo. Y la Navidad, pues a lo que se refiere es el nacimiento de Cristo. Ahora, otra situación que tiene que ver precisamente, y aquí es donde entra esa cita del Evangelio de Lucas, porque una de las cosas que nos dice el Evangelio de Lucas dice de que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Y eso según el orden de su clase, ¿qué significa? Sucede que en el primer libro de Crónicas, específicamente en esta cita que está acá, en primero de Crónicas 24, del 7 al 19, una de las cosas que se establece era de que habían 24 turnos de sacerdotes. O sea, de que no era que los mismos sacerdotes estaban todo el tiempo, sino que lo que sucedía era de que los sacerdotes entraban por turnos. Entonces, por ejemplo, tenían meses asignados para poder servir. Ya servir, entiéndase la cuestión de los sacrificios y todo ese tipo de cosas. Ya después, cuando terminaba ese periodo, pues ellos siempre ayudaban, pero ya en otras cosas, pues no propiamente en lo que tenía que ver con el sacrificio o con entrar, por ejemplo, al lugar santo a presentar los panes, a cambiar el aceite de las lámparas. Eso prácticamente ellos lo hacían por turnos, y según dice el libro de Crónicas, eran 24 grupos de sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero de Crónica 24, del 7 al 19, indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y al grupo de Abdías le correspondía el octavo turno, o sea, de este personaje que estamos hablando en el Evangelio de Lucas. Contando los turnos, contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondía servir a comienzos de junio, ¿verdad? Porque es por esa situación de que como dice que era por turnos,
calculando cómo eran las fechas que están en Primero de Crónicas, a este Zacarías, este incidente que está en el Evangelio de Lucas, cuando él entra y se encuentra con el ángel en el lugar santo y que el ángel le dice que su esposa va a atender a Juan el Bautista, ¿qué es lo que sucede? Eso, tomando en cuenta esos cálculos, ocurrió más o menos en el mes de junio. Siguiendo esta hipótesis, dice, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre, por aquello de que como Juan respecto de Jesús se llevaban 6 meses de diferencia. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche, dice, la noche en que nació Jesús, perdón, esta sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Entonces, claro, nosotros tradicionalmente celebramos la Navidad en diciembre, ¿va? Pero propiamente si vamos a la cuestión de cómo era el clima en ese tiempo, y bueno, y aún en la actualidad, ¿no? Cómo es el clima por esa zona del mundo, es demasiado frío como para que se pudiese dar el incidente de que los pastores estaban cuidando los rebaños en la noche, que se aparecieron los ángeles en el cielo, que cantaron. Diciembre es una época demasiado fría. Es muy probable que el nacimiento de Jesús haya sido entre marzo y septiembre. Pero claro, esto estamos hablando nada más que es una posibilidad. Ahora, claro, usted dice, bueno, mire, y a la hora de las horas, y nosotros entonces, ¿qué hacemos? Pues celebramos la Navidad en septiembre, la celebramos en diciembre. Mire, la verdad que si lo vemos desde el punto de vista que lo importante es el evento y no la fecha, pues la verdad que no tiene mayor relevancia, pues. Las iglesias ortodoxas griegas, ¿qué es lo que sucede? Para ellos el nacimiento de Jesús es el 6 de enero. Es el 6 de enero, no el 25 de diciembre como nosotros, pues. Entonces, en vista de que está esa situación de que no se puede determinar con certeza cuándo fue el nacimiento de Jesús, mire, para nosotros lo importante es que nació. Esa es la parte importante. Ahora, que si usted cree que nació en septiembre, que si usted cree que nació en diciembre, que si usted cree que nació en enero, le voy a hacer una recomendación. Muchas veces, tal vez para efecto de explicarle a la congregación, es bueno que lo sepan. Es bueno que sepan, por ejemplo, de que no existe una certeza clara, pero que nosotros pues lo celebramos en diciembre y qué bueno, así para empezar nos dan el día libre, nos pagan, entonces no, yo le estaba diciendo a una persona un día de estos, es que yo no creo en la Navidad, pues entonces trabaja el 25, le digo yo, sí, si ese es tu problema, trabaja el 25 y que no te den aguinaldo, pues, ¿verdad? Entonces, vamos al asunto de que para nosotros lo importante, claro, sería bonito saber la fecha exacta. Sería bonito saber la fecha exacta. No la sabemos. Bueno, entonces quedémonos entonces con lo que tenemos ahorita de celebrar el nacimiento el 25 de diciembre en el entendido, de que no es la fecha exacta. ¿Por qué razón? Por la cuestión del clima y por ese incidente que está en el Evangelio de Lucas de que los ángeles se aparecen a los pastores y que cantan y anuncian el nacimiento de Jesús. En diciembre es demasiado helado para que tal cosa pueda ocurrir. Lo más seguro es precisamente, y vienen estos señores, precisamente esta explicación que yo le he puesto acá está en Wikipedia, por si usted después la quiere leer con más detenimiento, o si no, de todos modos, cuando se sube el video, usted se va a dar cuenta pues de que esa es una fecha aproximada. Esa es una fecha aproximada. Que si es septiembre, que si es diciembre, que si es enero, mire, lo importante es que nació Jesús. Lo importante es que nació Jesús, y la otra cosa que también que es bien importante es el hecho de que las profecías se cumplieron. Ese es un asunto que definitivamente es bien importante, el hecho de que las profecías se cumplieron. Ahora fíjese que precisamente hablando acerca de esas profecías cumplidas, tal vez vamos a enfocarnos en dos situaciones. Primero, fíjese que vamos a ver dos pasajes que nos hablan acerca del nacimiento de Jesús, pero fíjese que lo describen en unos términos bien interesantes. Por ejemplo, veamos en este caso Romanos 5:6. Hermano Jan, si nos puede leer Romanos 5:6, por favor. Romanos 5:6. Buenas noches, maestro y compañeros. Con gusto, Buenas porque noches. Cristo
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Correcto. Vea una cuestión bien interesante que dice el libro de Romanos, a su tiempo. Ahora, la otra palabra que también es bien interesante y que entra en esto es esta que está en el Evangelio, perdón, en el libro de Gálatas. Miren, Gálatas 4 del 4 al 6. Hermana Claudia, si nos lee por favor esa cita de Gálatas 4 del 4 al 6. Amén, pastor, yo le dije. Bueno, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. correcto. Vea de que en este caso, cuando las escrituras nos hablan acerca, bueno, en la cita de Romanos, acerca del momento en el que Cristo murió en la cruz, y la cita de Gálatas, que nos habla acerca del nacimiento de Jesús, a pesar de que en el español, a pesar de que en el español está la palabra tiempo, tanto en la cita de Romanos como en la cita de Gálatas, fíjese que en el griego se da una situación un poco diferente. Y la situación que se da es esta, que en la cita de Romanos, ¿qué es lo que sucede? En la cita de Romanos se emplea la palabra kairos. ¿Y kairos a qué se refiere? Se refiere al tiempo cuando las cosas son oportunas. ¿Verdad? Como por ejemplo nosotros hablamos acerca del tiempo de los mangos, el tiempo de los aguacates, o sea, cuando ya los aguacates ya están maduros para poder ser comidos. Mientras que en la cita de Gálatas, la palabra tiempo, ¿qué es? Es la traducción de la palabra cronos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros notamos en este aspecto es de que precisamente aquellas profecías que tenían que ver con el nacimiento de Jesucristo y el momento en el que Jesús nació, llevan implicados dos elementos. Primero, el cronos en el sentido de que Dios tenía determinada una fecha. Dios tenía determinada una fecha en la cual Jesús iba a nacer. Y la otra cosa que es bien importante es de que esa fecha que Dios determinó en la que Jesús nacería, desde el punto de vista de que si era el momento adecuado para que sucediera, era el momento adecuado. Es por esa razón de que usted ve esa situación de que en el libro de Romanos, para tiempo, ¿qué es lo que sucede? Se emplea la palabra kairos. Mientras que en el libro de Gálatas, precisamente para la palabra tiempo, se emplea la palabra cronos. Y que cronos en el griego, pues a lo que se refiere es al tiempo que se puede medir. Es por eso que de ahí, por ejemplo, sale nuestra palabra cronómetro, por ejemplo, cronograma, cronografía, o sea, todo aquello que tiene que ver con el tiempo que se puede medir es la palabra cronos. Entonces nosotros vemos esa situación de que todo lo que tiene que ver con los eventos relacionados con la encarnación de Cristo, con la aparición de Cristo en el mundo, están bajo esas dos figuras, bajo el tiempo cronos porque Dios tenía una fecha determinada y bajo el tiempo kairos porque también esa fecha que Dios determinó era la más adecuada y era la más oportuna para que Jesús naciera. Fíjese que aquí se da una situación, por ejemplo, que la época en la que Jesús nació estaba perfecta para que el evangelio se difundiera. ¿Sabe por qué? Porque había un idioma único en todo el Imperio Romano. Entonces no estaba ese problema de que, mire, allá hablan en un idioma, aquí hablan en otro idioma. No, sino que en todo el Imperio Romano se hablaba el griego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y vemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Era como quien dice, mire, ustedes hablan griego, aquí les van las buenas noticias en su idioma. Entonces, la otra cosa, por ejemplo, que también se dio en la época del nacimiento de Jesús, esa frase que nosotros hemos oído de que todos los caminos llevan a Roma, era una realidad, porque efectivamente desde cualquier parte del Imperio Romano habían caminos asfaltados para poder llegar hasta Roma. Entonces eso hacía de que digamos, todas aquellas personas que andaban difundiendo el evangelio perfectamente podían movilizarse y con la seguridad que daba el Imperio Romano en sus caminos. Entonces, desde ese punto de vista, el momento que Dios eligió para que Jesús naciera, mire, estaba perfecto, ¿va? Si lo vemos desde el punto de vista de la oportunidad. Y si lo vemos desde el punto de vista de la fecha, pues también Dios tenía establecido una fecha, pues. Entonces, por eso es de que notamos precisamente ambas palabras. Luego, fíjese que, por ejemplo, hay una parte que es, esta parte es un poco, permítame, yo creo que se perdió la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? No, pastor, que ¿No? mira, no Ok, sabía. perfecto.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar ahorita acerca de la época del nacimiento. Que una de las cosas que las escrituras mencionan es de que Jesús nacería de una virgen. Veamos esa situación. Hermano Jaime Rivas, ¿será que nos puede leer Isaías 7:14 o va en tráfico todavía? Pastor, amén. Palabra de Dios, Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Correcto. Palabra de Dios. Vea de que en este caso las escrituras dan una señal, pero que definitivamente cualquiera que dijese que era el Mesías debía de cumplir esa condición. El hecho de que iba a nacer virginalmente. Ni más ni menos. Es por eso de que a veces en la actualidad cuando hay personas que dicen, mire, que yo soy el Cristo y todo, pues como que una de las primeras preguntas que habría que hacerles, mire, ¿y usted ha nacido virginalmente? Sí. Y no, pues lo más seguro es que no. O la otra cosa, mire, ¿y usted ha resucitado entre los muertos? Entonces, si no ha hecho ninguna de esas dos cosas, lo más probable es que nos estemos topando con un farsante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo está el cumplimiento de esa profecía? ¿Cómo está el cumplimiento de esa profecía? Mire lo que dice Mateo 1 del 18 al 23. Veamos por acá, hermano Cristian, si nos lee por favor esa cita de Mateo 1 del 18 al 23. Amén, pastor, con gusto. Dice Mateo 1 del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Correcto. ¿Qué es lo que notamos entre ambos pasajes? Que el misterio de Isaías, por ejemplo, está entre el 739 y el 690 a.C. Quiere decir entonces, pues, de que cuando Isaías dio su profecía, por lo menos habían más de 600 años antes de que esto sucediera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente se da el asunto de que Isaías dice que la Virgen va a concebir, que va a dar a luz un hijo y que su nombre se va a llamar Emmanuel. Y es precisamente lo que nosotros notamos acá en el Evangelio de Mateo, que María, aún siendo virgen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y cabal cuando José estaba en la duda de si aceptar ese bebé o qué, fue que el ángel del Señor se le dice, no tengas temor, le dice, porque lo que de ella tiene es engendrado del Espíritu Santo. Ahora fíjense que aquí hay una situación. Fíjense en esto que le voy a comentar. Hay quienes han supuesto que la profecía de Isaías 7:14 está mala. Y le voy a comentar en qué está lo malo, según como lo entienden estas personas. Ellos entienden de que la profecía esa está mala en este aspecto, porque la palabra que se ocupa en el texto griego en el texto hebreo es la palabra alma. Y esta palabra de alma no necesariamente significa una mujer virgen, porque en el hebreo hay una palabra específica para hablar acerca de virgen y alma no es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen esta gente y dicen, mire, eso del nacimiento virginal, dice, lo que han hecho ustedes es que han querido forzar a que el pasaje diga algo que no dice. Es por eso de que usted se va a topar con algunas versiones que, por ejemplo, que no dice virgen, sino que dice una doncella, ¿verdad? Porque esa palabra de alma tiene ese significado, que no necesariamente implica virginidad, sino que puede ser, por ejemplo, una mujer que digamos que ya pasó la adolescencia, que ya está en edad de poder comprometerse. Entonces es por eso de que hay quienes suponen erróneamente
Hay quienes suponen erróneamente de que como que a veces como que los creyentes queremos meter algo que la Biblia no dice. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Resulta que cuando se hizo la traducción del Antiguo Testamento al griego en la versión de los 70, ¿qué es lo que sucede? Los señores estos de la versión de los 70 en el griego ocuparon la palabra partenos, y esa palabra de partenos sí significa una mujer virgen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces los que dicen es que, mire, ustedes quieren meter el nacimiento virginal en Isaías, porque esa idea de la virginidad es de la versión de los 70 y no es del texto hebreo. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué razón? Y muchas versiones entienden de que este pasaje, así como lo tiene Reina Valera y muchas versiones que se parezcan, es la traducción correcta, cuando dice, he aquí que la Virgen concebirá. Porque usted ve los pasajes en el Nuevo Testamento, tanto Mateo 1 como Lucas 1, y los dos pasajes hacen énfasis en que María era virgen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es por esa razón de que si lo vemos desde ese punto de vista, definitivamente los señores de los 70 estaban en lo correcto precisamente cuando eligieron la palabra partenos para poder hablar acerca de qué era lo que iba a suceder ahí. Y es por eso de que a la luz de toda esta discusión, y es correcto traducir Isaías 7:14, que la Virgen concebirá, pues fíjese que sí, sí es correcto. ¿Qué pasa con aquellas traducciones que no dicen la Virgen, sino que dice la doncella? Se respeta el criterio. Se respeta el criterio, porque la palabra en el hebreo, digamos que tiene esa connotación. Vaya, le voy a comentar por qué. Porque, por ejemplo, una niña de 5 años es virgen, pero no está en edad de casarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede darse esa situación, porque por eso es de que el texto de Isaías, ¿qué es lo que hace? Emplea esa palabra de alma precisamente para dar la idea de que María ya estaba en edad de desposamiento, que eso es precisamente lo que nosotros vemos en Mateo 1 y lo que nosotros vemos en Lucas 1, ¿verdad? Ahora, el Nuevo Testamento y María en Lucas 1 dice, ¿y esto cómo va a ser si no conozco varón? Entonces la profecía específicamente aclaraba que el Mesías iba a nacer de una virgen. Y en ese aspecto, pues, lo que nosotros tenemos en Reina Valera y en aquellas traducciones que se parezcan, definitivamente que está en lo correcto. Luego fíjese que, por ejemplo, está esta otra situación, mire, esta otra profecía, y es el hecho de que estaba esta profecía que decía que Jesús nacería en Belén. Jesús nacería en Belén. Eso pues lo dice en Miqueas 5:2. Disculpe, ¿quién tiene como JC de usuario para que nos pueda hacer la lectura? Miqueas 5:2. Amén, pastor. Buenas noches. Amén. Miqueas A 5:2. ver, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. correcto. Esa es la profecía de Miqueas. Ahora, ¿cómo vemos nosotros el cumplimiento? Mire lo que sucede, por ejemplo, en Mateo 2, del 1 al 6. Veamos, quiero ver. Hermano Jorge Ramos, si nos ayuda, por favor, con Mateo 2, del 1 al 6. Mateo 2, del 1 al 6. Amén, pastor. Dios les bendiga a todos. Mateo 2, 1 al 6. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Correcto. Vea de que en este caso, cuando se da el cumplimiento de la profecía, ocurre una cosa bien tremenda, que Herodes le pregunta a los escribas, mire, ¿y dónde dice la profecía que van a hacer? En Belén. Y ellos estaban pero bien cerca de ir a ver. Y a ninguno se le pasó por la mente ir a ver. Y los magos que venían desde Oriente y que según la tradición dice que venían de Babilonia, ellos que venían de más lejos,
Ellos sí venían con el deseo de querer saber dónde era que Jesús había nacido, ¿verdad? Entonces es bien irónico a veces, por ejemplo, dígame, hermana Claudia. ¿Sí? Le veo con la mano levantada. Dios le bendiga, sí. Si gusta, cuando termine, solo le iba a dar una curiosidad. Solo tal vez hágame un favor. Fíjese que se le oye como que está tapando el micrófono, entonces se le oye un poco apagada la voz. Hola, hola. ¿Sí me oye bien? ¿Sí? Sí. Vale. Sí, sí, le decía, si gusta, termino de explicar y yo después Va, le ok. comento algo que está leyendo. Va, perfecto. Entonces, fíjese que aquí se da la situación de que Herodes que estaba bien cerca, no fue a ver. Y los escribas que tenían la escritura donde decía que ahí iba a nacer, no fueron a ver. Y los magos que venían desde bien lejos y que tenían menos revelación que estos sujetos, ellos venían con unas ganas locas de saber dónde era que había nacido. Ahora, fíjese que con esta profecía ocurre una situación. Por ejemplo, ¿por qué en Miqueas dice que es Belén Efrata? Porque fíjese de que esos nombres de Belén, bueno, hay dos situaciones. Era de que habían dos Belén. Había un Belén en Judá y había un Belén en Zabulón. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Si la profecía solamente hubiese dicho que Jesús iba a nacer en Belén, la duda como que iba a ser, ¿y en cuál de las dos usted? No, en Belén Efrata, que esa es la que está en Judá, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? La profecía prácticamente lo que hace es dar como quien dice, mire, si alguien cree que se puede confundir entre en Belén de Judá y Belén de Zabulón, el lugar donde Jesús va a nacer es Belén de Judá. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en Miqueas se da esa situación de Belén Efrata? Mire acá la explicación para el comentario exegético. Dice Belén Efrata o Belén de Judá, así llamada para distinguirla de Belén de Zabulón. Está a unos pocos kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Significa la casa de pan. Belén, eso es lo que significa, la casa de pan. Efrata quiere decir fructífera. Los dos nombres se refieren a la fertilidad de la región para ser en los millares, aunque eres apenas lo bastante grande como para ser contada. Usted ve en el libro de Ruth, por ejemplo, de que cuando Ruth y Noemí regresaron, ¿a dónde regresaron? A Belén, porque era un lugar donde se cultivaba mucho trigo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por qué se le llama Belén Efrata. Ya en el Nuevo Testamento, que lo que hace es la cita de la versión de los 70, ¿qué es lo que dice en el caso del Evangelio de Mateo? En Belén de Judea, para que no exista la confusión o para que no exista el error de creer de que, pues mire, quizás está hablando acerca de Belén de Zabulón. No, está hablando acerca del Belén de Judá para que no existan confusiones. No sé, hermana Claudia, si tal vez en lo que dije le aclaré algo o siempre es otro comentario que usted quiere hacer. Sí, sí, es un comentario, pastor. Fíjese que yo siempre le preguntaba al Señor por qué si su nacimiento estaba profetizado, más de 70 profecías cumplidas con la... ¿Por qué no hubo nunca un lugar donde él pudiera nacer? ¿Por qué fue tan complicado ese nacimiento? ¿Y por qué no hubo un lugar, ¿verdad? Una cama, un techo donde estuvieran? Pero viendo un día un programa y me puse a estudiar un poco, encontré que Belén, famoso, porque como estaba cerca del templo, a 9 kilómetros de Jerusalén, Belén era famoso porque allí se criaban los corderos para el sacrificio. Y por eso nuestro Señor, más que la razón por la descendencia de María y de José, que eran de, y el censo es porque allí se criaban los corderos. Y cuando él nació, lo pusieron en un pesebre, dice. Y el pesebre era el lugar que se ponían a los animales, a los corderitos para prepararlos para el sacrificio. Y me da curiosidad porque Miqueas 4:8 habla de la torre del rebaño, fortaleza de Sión. Dice,
hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Entonces Belén, o sea, Dios escogió todo, ¿verdad? Absolutamente todo, o sea, esa complicación del nacimiento tuvo una razón. Claro. Tenía que nacer donde estaban los corderos para el sacrificio, puesto como cordero para prepararlo, y aún los mantitas con los que envolvieron y lo recibieron eran las mantas con las que recibían a los corderitos. Desde ahí el Señor estaba mostrando que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y fíjese que todavía agreguemos otra situación más. Recuerde que el rey David era originario de Belén. Y todavía otro detallito más. Como en la época esa en la que nació Jesús había tanta gente que decía que era el Cristo, o sea, porque Jesús era el que estaba indicado por las profecías. Pero como también secularmente existía esa expectación, más de alguien estaba con aquello de decir que yo era el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las escrituras lo que dan son precisamente elementos claros para que en el caso de los creyentes, para que pudiésemos saber realmente entre todos esos quién era, tenía que cumplir esos requisitos. Uno de ellos, ¿qué tenía que hacer? Tenía que nacer de una virgen. Ese es uno. ¿Qué otro? Tenía que nacer en Belén de Judá, no en Belén de Zabulón, ni en ninguna otra ciudad. Tenía que ser Belén de Judá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son situaciones de que ya entre tanta gente que decía, mire, que ellos eran el Cristo, las escrituras dicen, mire, yo a ustedes les estoy dando las herramientas para que ustedes puedan comprobar y saber quién es el que sí es y quién es el que no es, ¿verdad? Entonces, es por eso de que las escrituras tienen esa situación de dar todos esos detalles específicos. Sí, porque ¿verdad? creo que en Jeremías estaba establecido el tiempo, ¿verdad? Y si contamos el tiempo desde donde se escribió y la cantidad de años que menciona en Jeremías, era exactamente el año en que nació Jesús. Claro, claro. Entonces, hermano Jaime, dígame, le veo con la mano levantada. Jaime Rivas. ¿Hola? ¿O fue accidental? Hola, hola. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente el hecho de que se den todas esas especificaciones para los creyentes, ¿qué implica? Es una seguridad de saber que efectivamente Jesús es el que decían las profecías, ¿verdad? Porque da una serie de situaciones como para poder decir, mire, el Mesías tiene que cumplir esta condición, esta condición, esta condición. Por ejemplo, tenía que ser descendiente de David. Tanto Mateo 1 como Lucas 3 comprueban de que Jesús era descendiente de David. O sea que entre toda la gente que andaba diciendo que ellos eran el Cristo, ¿qué es lo que hace, qué es lo que nos dice la Biblia? Nos da las credenciales de cómo poder identificar al verdadero Cristo, ¿verdad? Por eso es de que están todo este tipo de situaciones. Ya más adelantito vamos a comentar lo del pesebre y vamos a ver por qué razón es que se da ese movimiento también. Hermano Jaime, hace un momento le vi con la mano levantada, no sé si fue accidental o estamos bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea de que las escrituras primero nos dicen que iban a ser virginalmente. Segundo, nos dice que iban a nacer en Belén. Luego, fíjese que también hay otra situación. Perdón, pastor. Dígame. Por un, por un tiempo prudencial no supe cómo intervenir. Pastor, disculpe. Oh, bueno, pero estamos bien. Sí, lo que le quería comentar era lo siguiente. En una prédica hace poco tiempo yo escuché algo de que nuestro Señor Jesucristo, cuando intervino en una sinagoga, cuando él empezaba su ministerio, hizo cita de Isaías. Isaías 61, 1 y 2. Ajá, pero él fue tajante en esto. Él intervino, leyó, cortó y no completó su lectura porque era a propósito de que él decía, mira, esta es mi venida, estamos en el año de la gracia,
estoy viniendo a mi pueblo, estoy manifestándome, estoy abriéndome para gracia, misericordia y todo lo que la humanidad espera. Pero él fue muy cortante, o sea, era referente a la primera venida del Hijo de Dios. Sí, porque la parte que él no siguió, vaya, porque él leyó hasta donde dice el año de la buena voluntad de Jehová, en Isaías 61. Luego la parte donde dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, que es lo que se va a cumplir en Armagedón, esa parte ya no la siguió leyendo. Sino que dijo, hoy hasta esa parte del año de la buena voluntad de Jehová, dice, hasta este momento la profecía se está cumpliendo aquí. Y todavía Lo otro les hizo todavía. referencia, ustedes son testigos de lo que estoy diciendo, o sea. Sí, y fíjense que esa lectura de Isaías es bien, bueno, dos cositas. Primero, Isaías es el profeta mesiánico. O sea, aunque todos los profetas hablan acerca del Mesías, pero el que tiene más referencias es Isaías. La otra cosa es de que, por ejemplo, los manuscritos que se han encontrado del profeta Isaías andan más o menos por los 12 metros. ¿Se imagina usted en 12 metros ir cabal justo a la cita que se estaba cumpliendo en ese momento? Entonces ya era como aquello de querer decir, no, mire, si es que aquí ya Dios todo lo tiene preparado, para que ustedes vean que esto que estaba profetizado, esto es precisamente lo que se está cumpliendo. Hágame un favor, hermano Jaime, léame esta cita que está en pantalla porque se relaciona un poquito con la que usted acaba de mencionar de Isaías 61, esa que está ahí que dice Isaías 9, 6 y 7. Con el mayor de los gustos, pastor, dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre, eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, la paz, no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Palabra de Dios. Fíjese de que aquí ocurre algo parecido a lo que usted estaba mencionando de Isaías 61. ¿Por qué razón? Porque el versículo 6, donde habla acerca de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, eso cuando se cumplió en la primera venida de Cristo. ¿Verdad? Que dice, es un niño que ha nacido, es hijo que nos es dado, niño habla acerca de su humanidad, hijo habla acerca de su divinidad. Dice, y el principado sobre su hombro, y se mencionan los títulos, ¿verdad? Que son, número 1, admirable, 2, consejero, 3, Dios fuerte, 4, Padre eterno, 5, príncipe de paz. El versículo 7 cuando dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, ¿esto cuándo es? Es el milenio y los nuevos cielos. Entonces vea cómo en estos dos versículos prácticamente están, digámosle así, están mencionados todas estas cosas. ¿Cuál fue la confusión? Ya le doy permiso, hermano Jorge. ¿Cuál fue la confusión de los judíos en este sentido? Que pensaron que los dos versículos se cumplían juntos. Pero ¿qué es lo que sucede? Entre el versículo 6 y el versículo 7 que está la crucifixión, la resurrección, el periodo de la gracia, el arrebatamiento, la tribulación, ¿verdad? Entonces, entre el versículo 6 y el versículo 7 están todos esos eventos proféticos. Primero el hermano Jorge Ramos y después Jaime Ramos. Veamos. Sí, amén, pastor. Primero Una consulta quizá. Escuchando Dígame. ahí un estudio, decía que no solo son 6 nombres, sino que hay 8 nombres. La verdad que yo solo he leído esta, la de 6 nombres, pero si usted sabe de otros 2 nombres más, no sé cuáles serán. Amén. Sí, no, sabe dónde creo que salen 7, es en Isaías 11. Es en Isaías 11 que dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, que dice es espíritu de sabiduría, de conocimiento. Ahí son 7. En los espíritus de Jehová. Ajá, cuando habla acerca de las cualidades del Espíritu Santo que van a reposar en la persona del Mesías, ahí son 7. Ahí son 7. Sí, es que estaba viendo lo de la divinidad o deidad de Cristo, o sea, para las personas que no aceptan a Cristo como Dios, entonces dice,
de la predicación, bueno, decía Dios mismo. Entonces, dice, se ponen solo 6, pero en realidad son 8, dicen. Eso es lo que tenía, ¿verdad? Una pregunta nada más, ¿verdad? Habría que ver la cita en todo caso. Habría que ver la cita. Tal vez si la localiza y nos la comparte y podríamos ver si efectivamente son 8, ¿verdad? Porque a veces con ese tipo de afirmaciones, pues nada mejor, ok, son 8, muéstrenos la cita y con gusto, ¿verdad? Eso tal vez podría ser. Hermano Jaime todavía tenía otro comentario, disculpe. Sí, pastor, lo que pasa es que esto es tan claro, a mi juicio, de que nuestro Señor dejó tan eh, inobjetablemente clara su intervención de su primera venida, a lo que Él venía, citando referencias pasadas que se cumplieron exageradamente muchos años después. Que quien no quiera creer, definitivamente, pastor, no hay poder en este mundo que los vaya a hacer creer, pastor. ¿Sabe tal vez en parte por qué a nosotros nos queda un poco más claro? Porque como nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento. Entonces tal vez hay ciertas cosas que, claro, en el Antiguo Testamento ellos en alguna medida como que las intuían, pero tal vez no con la claridad con la que nosotros lo entendemos ahora. ¿Por qué es que nosotros podemos hacer esa relación? Porque como ahora el Nuevo Testamento agarra todos esos pasajes del Antiguo Testamento y los explica. Entonces, por eso es que nosotros podemos hacer el amarre. Nosotros ahorita estamos en la misma situación de ellos, por ejemplo, hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, que hay ciertas cosas que a nosotros no nos quedan claras, así como a ellos también habían ciertas cosas respecto de la primera venida de Cristo, que a ellos no les quedaban claros. Seguramente cuando el evento se cumpla van a haber una serie de cosas que nosotros ahorita tenemos dudas, que después las vamos a entender, pero perfectamente. Pero ese es lo bonito de todo esto, por eso es de que las escrituras, ¿qué es lo que sucede? Nos invitan a que nosotros investiguemos el asunto. ¿Para qué? Para que los eventos no nos tomen por sorpresa. Entonces las escrituras en ese aspecto nos investíguelo, no se quede con aquello de decir, no, mire, fíjese que no lo entiende y quedarse ahí. No, al contrario, investíguelo, ¿verdad? Entonces ese es parte del asunto. Pero a la luz de la perspectiva de nuestro Señor, el mensaje había sido demasiadamente claro que retó a este sacerdote del Sanedrín. Es que fíjense que vaya, por ejemplo, solo esa situación, y a mí no sé, eso me despierta entre chiste, un poco de indignación. ¿Cómo es posible que los escribas le dicen la profecía de Miqueas, dice que van a ser en Belén, que estaba allí cerquita, y ninguno de ellos fue a ver? O sea, ya es como para decir, mire, ¿y ustedes qué están esperando? ¿Que los lleven chineados? ¿Verdad? Porque eso es lo único que se me ocurre, pues. Es lo único que me ocurre, porque, mire, más claro ni el agua. Más claro ni el agua. ¿Verdad? Ahí está la profecía que dice que van a ser en Belén y todavía les dice que es en Belén de Judá para que no vayan a confundirla con el Belén de Zabulón y así se quedan ellos sentados sin ir. Mire, ¿y en qué están ustedes? Pues? ¿En qué están ustedes? Entonces, en ese aspecto le diré sobre esa situación de la claridad, pues la verdad que es tremendo eso. Hermano Jorge, dígame, perdón, le vi que levantó la mano de nuevo. Hermano Jorge Ramos. Sí, quizás, pastor, algún detalle ellos se perdieron, aunque sí sabían dónde iban a ser, quizás algo no tuvieron muy claro, porque vieron nacer a un niño normal, no sé, pero realmente como que aun cuando se les presentó delante de los ojos, pues no lograron, obviamente, pues no pudieron, digamos, discernir dónde estaría claramente, porque no sé qué más detalles esperaban realmente. Pero fíjese que a la hora de las horas también para nosotros como que debe de ser una llamada de atención, en el sentido de que podríamos caer en el mismo error de tener los detalles enfrente y no verlos, ¿verdad? Porque esa también podría ser la otra situación. Claro, si ellos cometieron ese error, le diré, nosotros no estamos exentos. Nosotros no estamos exentos, que en algún momento nosotros creyendo que lo estamos viendo todo, puede ser que hay algo que se nos esté olvidando y que no lo estemos viendo. Hermana Claudia, dígame, por favor.
Sí, pastor. Lo que pasa es que los judíos, los fariseos esperaban un Dios guerrero, un Dios que viniera a matar a sus enemigos, porque así lo habían entendido ellos en las profecías. Ujú. Entonces, un niño indefenso que no tenía ni dónde nacer, para ellos no era el Dios, el redentor que ellos esperaban. Claro. Hay un programa que se llama de los elegidos, donde dice al principio que los sacerdotes leían y releían las profecías, buscando cuándo iba a manifestarse el Redentor, y pasaban día y noche leyendo y no encontraban respuesta, porque ellos esperaban a alguien que viniera en un caballo, viniera a pelear, viniera a matar, pero nunca se imaginaron que fuera un bebé. Y es que fíjese que vaya, alguien que lee, por ejemplo, Isaías 9, 6 y 7, sin tener, por ejemplo, todo el trasfondo que nosotros tenemos ahora, podría fácilmente caer en esa confusión. ¿Verdad? Quiere decir, mire, dice que ese niño dice lo dilatado de su imperio no tendrá fin, así que él va a venir a descabezar gente y va a implantar su reino. Sí, pero entre una cosa, entre el versículo 6 y el versículo 7, hay una serie de eventos proféticos que en el Antiguo Testamento se explican. Claro que sí. Tal vez no con la claridad del Nuevo Testamento, pero en alguna medida como que habían pistas para no cometer esos errores. Hermano JC, perdón, quiere entrar a la sala. Okay. Entonces, está esa situación, pues. Pero vea que le digo, a mí ese incidente de los escribas en Mateo 2 me llama a esa reflexión, pues. ¿Cómo es que ellos teniendo las escrituras, cómo es que ellos estando tan cerca y no fueron a ver? Hermano Jaime Díaz. Hermano Jaime Rivas. Pastor, esto al final de cuentas nos lleva en los errores que la iglesia actual cae, ¿no? De construir un Dios a conveniencia, no el Dios al que debemos seguir y al que debemos obedecer, sino al que nos conviene o al que nos es más cómodo seguir. Sí, sí, tristemente se da ese problema, tristemente, ¿verdad? O a veces tal vez con algo que hemos entendido pensamos que eso es suficiente, ¿verdad? Porque esa es la otra cosa, ¿va? Que tal vez hemos medio entendido una cosita y ya pensamos de que ya descubrimos América, no, mire, las cosas más por conocerlo. Fíjese de que, por ejemplo, otra de las profecías tal vez para que vayamos avanzando un poquito, porque fíjese que hay una parte a la que quiero que veamos un poquito la atención, es la cuestión esta de los regalos. Mire que, por ejemplo, en el Salmo 72, ¿qué es lo que dice? Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Entonces es por eso de que vemos esa situación de que, bueno, mire, y a la hora de las horas, y por qué es que estos señores trajeron regalos, es que era parte precisamente de lo que la Escritura decía que iba a suceder. Y fíjense que aquí hay una cuestión un poco contrastante. Y la hermana Claudia nos hacía la observación. ¿Cómo se ve que él nace en un lugar humilde y llegan personas importantes a visitarlo? ¿Verdad? O sea, sería como, era como para llamar la atención de la gente, decir, mire, no se han puesto ustedes a pensar que por qué ahorita que están haciendo este bebé, entre otras cosas hay una estrella que está anunciando el lugar de su nacimiento. Ha venido gente de lejos diciendo que esa estrella indica el nacimiento del rey de los judíos y que ellos han salido desde su país porque lo quieren adorar y le quieren dar regalos. Mire, era una serie de cosas como para decir, esto no es normal. Esto no es normal. Aquí algo. Eso es similar, por ejemplo, a lo que le ocurrió al centurión ese del Evangelio de Juan, ¿verdad? Que cuando ve que Jesús muere, que la tierra se oscurece y toda la cosa, dice que él se queda viendo y dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, a él le pudo
de que todas esas situaciones que se estaban dando no podían ser así nomás, sino que algo tenía que estar sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tener esa visión de conjunto, de que todo ese tipo de eventos que se están dando es porque hay algo que está ocurriendo, porque es una manifestación especial de Dios, es precisamente lo que hay que tener el ojo para poder entenderlo, ¿no? Luego, fíjese que, por ejemplo, esta es otra, mire, la matanza de los niños de Belén. Dice, por ejemplo, Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Hermano Cristian, léanos por favor esa cita de Mateo 2 del 13 al 18. Mateo 2 del 13 al 18. Amén, pastor. Es la que... Sí. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertándose tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Le comento una cosa, eso que dice el Evangelio de Mateo sobre esa locura que Herodes mandó a hacer, la historia menciona que Herodes era así de loco. Porque la historia menciona que Herodes el Grande, que es el que tenemos acá en Mateo 2, mandó matar a 2 de sus hijos. ¿Por qué? Porque tenía la sospecha que lo querían destronar. O sea, el tipo era loco. El tipo era loco. Entonces, por aquí decir, ¿y cómo es posible que alguien pudo hacer un... No, mire, Herodes era algo maniático. Yo creo que tenerlo de jefe, como que hubiera sido... ¿Cómo? Como que hubiera sido una de las peores torturas tener un jefe de ese calibre. Porque así como dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, eso que Herodes hizo fue exactamente, Herodes era así de loco. Herodes era así de loco, ¿verdad? Entonces se da esa situación de que la matanza de los niños ya había sido profetizada en el libro de Jeremías. Dígame, hermano Jaime, perdón. Pilatos no era diferente, pastor. ¿Perdónla? Pilatos no era diferente, le digo. En su momento hizo lo mismo por defender su futuro, vamos a decir, profesional. Para... Es que sabe qué es lo que sucede. Mire, todos los emperadores romanos, si usted ya se vio todas las series de Netflix y ya no tiene nada más que ver, le recomiendo que vea la historia de los emperadores romanos. No, hombre, esas gentes había un emperador que él decía que era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Es que eran un encanto de gente, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, vaya, por ejemplo, el Herodes que mandó a descabezar a Juan, otro. Si es que le digo, si es que de los dos no hacía uno, ¿verdad? Entonces, la historia de los emperadores romanos, le diré, se parece muchísimo a cabal esto que dice la Escritura en el Evangelio de Mateo. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Hermano Cristian, dígame. Y eso que no existía en redes sociales. Lo que pasa de que ellos dejaban muchos registros, entonces por eso es de que muchas de esas historias nosotros las conocemos, ¿verdad? Hay muchos registros, ya vamos a ver algunos de esos. Hermano Pastor, Cristian, dígame, perdón. Dígame.
Sí, pastor, por lo que hemos leído en este pasaje, al parecer cuando los magos llegan a ver a Jesús, ya Jesús ya no está en el pesebre, ¿verdad? No, ya está en una casa. Ya está en... Exactamente. Sí. ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido, digamos, porque Herodes dice que manden a matar a los niños de 2 años, porque según lo que él había indagado, ¿cuánto tiempo habrá, digamos, transcurrido cuando los magos llegan después del nacimiento de Jesús? Fíjense que debieron ser más o menos unos meses. Debieron ser más o menos unos meses. Pero ¿qué es lo que sucede? Herodes, dentro de su locura digámosle así, para evitar errores, pongamos 2 años. ¿Verdad? O sea, no quiero que quede ninguna duda de que le fueran a decir, mire, ya lo dejamos, lo dejamos vivo, ¿o qué hacemos? Entonces debieron ser más o menos 1 o 2 meses. Pero Herodes en su locura dijo, matemos de 2 años para abajo, para despejar dudas. Para despejar dudas. Veamos, hermano JC, dígame, lo veo con la mano levantada también. Pastor, ¿cuánto tiempo estuvo la familia en Egipto? Me da curiosidad eso porque pudo haber habido una transculturización de la parte egipcia. No, porque fíjese que el periodo fue bien corto. El periodo fue bien corto, fue nada más, porque recuerde, por ejemplo, de que el incidente que está en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se pierde a los 12 años, ellos ya estaban en Jerusalén de vuelta. No fue demasiado tiempo. No fue demasiado tiempo. Habrá sido tal vez unos 3, 4 años, una cosa así. Fíjese de que hay una parte donde se dan más o menos los cálculos, solo que sí no lo tengo así a la mano para mostrarlo, pero no fue demasiado tiempo. No fue demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces, en Gracias, ese pastor. aspecto, de que hubiera podido haber, de que ellos agarraran costumbres y cosas así por el estilo, no, porque no fue demasiado tiempo. No fue demasiado tiempo. Luego, fíjese que, por ejemplo, vamos a pasar así rápidamente a una parte bien importante. Y es porque hasta ahorita hemos visto lo que tiene que ver con las profecías. Pero, ¿cuál es la parte interesante de la historia? Porque nosotros, entiéndase los cristianos, nosotros decimos el centro de la historia es Jesucristo. Pero viene más de alguien y dice, ¿y cómo es que Jesucristo puede ser el centro de la historia si Jesús nunca existió? O sea, no hay evidencia histórica que se hable acerca de la existencia de Jesucristo. Pues esa es una de las cosas que vamos a ver de que no es tan así. Que no es tan así, de que no hay evidencia histórica. Porque sí la hay. Sí la hay. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, algunos países no dicen antes de Cristo ni después de Cristo, sino que dicen antes de la era común y después de la era común? ¿Quiénes, por ejemplo? Los países musulmanes. ¿Quiénes también ocupan esa clasificación? Aquellos que no creen en la existencia histórica de Jesucristo. Los que no creen en la existencia histórica de Jesucristo, ¿qué es lo que dicen? Antes de la era común y después de la era común. Pero para esas personas que piensan así, las escrituras les tienen esto, miren. Veamos, permítame. Veamos Lucas 2 del 1 al 5. Hermano Jan, si nos lo puede leer, por favor, Lucas 2 del 1 al 5. Hermano Jan Rivas. Veamos. O bueno, o veamos, hermano Mario, Mario Romero, ¿será que nos puede leer Lucas 2 del 1 al 5? Hola. Hola, hola. Yo creo que no ha podido activar el micrófono. Oscar, si lo puedes leer tú, por favor, Lucas 2 del 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba en sí. Correcto. Fíjese que aquí hay una situación bien interesante. La
profecía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judá, pero resulta que José y María no estaban viviendo en Belén, sino que estaban viviendo en Nazaret, que estaba más o menos como a unos 100 kilómetros. Entonces, ¿qué hizo Dios para que José y María estuviesen en el lugar correcto? Un censo. Y dice que ese censo se hizo en la época de Augusto César, dice, que todo el mundo fuese empadronado, y ese empadronamiento en parte lo iban a hacer para cobrar impuestos. Y dice, este primer censo, dice, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Y qué obligaba el censo? Que había que ir a la ciudad de origen. Entonces José y María estaban viviendo en Nazaret, que no era el lugar donde la profecía decía que iban a ser Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? El censo les hizo que ellos se moviesen de Nazaret, se fuesen para Belén, y de esa manera, ¿qué era lo que sucedía? Cuando Jesús nació, ellos estaban en el lugar correcto, en el lugar que decía la profecía que el Mesías iba a nacer. Entonces ve en ese aspecto cómo se ve. Lo más seguro es que José y María no estaban tan al pendiente de que si la profecía decía que iban a ser en Belén o qué va. Pero como Dios está en control de todo ese tipo de cosas, entonces ¿qué es lo que sucede? Dios, por medio del censo, ¿qué fue lo que hizo? Los hizo desplazarse precisamente al lugar correcto para que ellos estuviesen ahí. Ahora, fíjense que este pasaje del Evangelio de Lucas es bien interesante por lo siguiente, porque Lucas, una de las cosas que hace es que ubica a Jesús en la historia, ¿verdad? Por eso es de que ante esa afirmación de que dice, ¿y cómo nosotros podemos decir de la historia antes de Cristo y después de Cristo si Jesús nunca existió? Jesús nunca fue un personaje histórico. Pues esa es una de las cositas que el Evangelio de Lucas viene y ataca frontalmente ese argumento. Porque miren lo que dice acá, por ejemplo, que esta notita que está acá es del comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento, y dice, la precisión de Lucas es notable al llamar a quien reinaba sobre el Imperio Romano por el título oficial latino de Imperator Caesar Augustus. Nació en Roma el 23 de septiembre del año 63 a.C. y murió en Nola el 19 de agosto del 14 después de Cristo. Gobernó el imperio entre el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, siendo el gobierno más largo del imperio. Por eso Lucas relaciona la datación del nacimiento de Jesús con el reinado de Augusto y con su edicto de empadronamiento. La era cristiana empieza con el nacimiento de Cristo, según feliz idea de Dionisio el Exiguo, monje escita. Supuso que Cristo había nacido a fines del 753 de la fundación de Roma y empezó a contar el año 1 cristiano con el 754 de Roma. Pero como Herodes murió en la primavera del 750, el nacimiento de Jesús hay que ponerlo antes de ese año. Se puede poner 1 o 2 años antes de la muerte de Herodes. No nos alejamos mucho de la verdad si lo ponemos a fines del 748, 1, 5 o 6 años antes de la era cristiana. Lo más que se puede retroceder es hasta el 746 de Roma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante la cuestión esa de decir, mire, es que Jesús no fue un personaje histórico, entonces no podemos hablar antes de Cristo y después de Cristo. Lamentablemente para las personas que piensan así, sí, porque lo que sucede es esto. Alguien puede decir, mire, yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Está bien, tiene el derecho a no creerlo. Tiene el derecho a no creerlo y Dios un día le va a pedir cuentas sobre el por qué no lo hizo. Pero por lo menos personaje histórico sí es. Por lo menos personaje histórico sí es. Y fíjese que aquí hay una que otra referencia precisamente a historiadores seculares. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice Cornelio Tácito. Dice, fue un historiador romano. En el año 112 después de Cristo, gobernador de Asia y yerno de Julio Agrícola, que fue gobernador de Bretaña entre los años 80 al 84 después de Cristo. Al escribir del reinado de Nerón, Tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma. Y miren lo que dice. Cristo fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio, pero la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción,
no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea que es un historiador no cristiano dando fe de que Jesús por lo menos sí existió y el efecto que tuvo sobre las personas que lo seguían. Entonces es por eso que ante la cuestión esa de decir, no, es que mire, es que nosotros no podemos hablar de antes de Cristo y después de Cristo porque Jesús no fue un personaje histórico. Fíjese que sí lo fue. Fíjese que sí lo fue. Y Lucas, y fíjese que ese versículo del Evangelio de Lucas es bien interesante, porque en Alemania en el siglo XIX había una escuela de pensamiento que se llamaba la Escuela de Tubinga. Estos señores de Tubinga eran unos alemanes que a ellos la gran onda que les había agarrado era querer desacreditar el Nuevo Testamento. Y una de las cosas interesantes es que la historia ha ido demostrando de que estos señores de Tubinga estaban equivocados, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, yo no quiero creer que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo menos personaje histórico sí es, ¿verdad? Por lo menos personaje histórico sí es. Y mire lo que, por ejemplo, dice Luciano. Luciano, el satírico del siglo II, habló con desdén de Cristo y de los cristianos. Él lo vinculó con las sinagogas de Palestina y aludió a Cristo de este modo. El hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo, aún más, el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros. Después de haber transgredido de una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Y esta otra que le voy a enseñar es una cita de Josefo, que Josefo, pues aunque era un historiador judío, y aunque la cita que usted va a ver es un poco, digámosle así, cuestionada. Es cuestionada tal vez no porque no sea histórica, sino que porque es demasiado clara. Mire lo que sucede. Flavio Josefo, nacido en el 37 después de Cristo, un historiador judío, llegó a ser fariseo a la edad de 19 años. El año 66 después de Cristo fue comandante de las fuerzas judías en Galilea. Dice en una cita que ha sido objeto de mucho debate. Mire lo que dice Josefo. Ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas y un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas habían anticipado y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de ese modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si alguien dice, mire, yo no quiero creer de que Jesús es el Hijo de Dios, por lo menos un personaje histórico sí es. Y al menos eso me debe de motivar a mí. Si yo no quiero creer en Cristo como el Hijo de Dios, por lo menos me debe de motivar a mí a creer en Él como un personaje histórico. Porque eso sí es algo que no se puede negar. Por eso es de que cuando hay personas que dicen Jesús históricamente no existió, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque hay información histórica que demuestra que Jesús sí existió. Mire, por ejemplo, esta de Suetonio. Dice, en el 120 después de Cristo, otro historiador romano oficial de la corte en tiempos de Adriano, escritor de los anales de la casa imperial, dice, como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Crestus, los expulsó de Roma. Eso dice en la vida de Claudio. Y en otro de la vida de los Césares dice, también escribió, el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús sí fue un personaje histórico, ¿verdad? Entonces, cuando hay personas que dicen, no, es que Jesús no puede ser el centro de la historia, porque Jesús históricamente no existió. Claro que sí, claro que sí. Hay historiadores de la época, algunos cristianos, otros no cristianos, que hablan precisamente de que Jesús sí existió. Vamos a dejar este espacio para alguna pregunta que pueda haber antes de poder anunciarles el tema para la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a todo esto que hemos hablado? Veamos.
Sí, ¿Alguna pastor, pregunta? que concerniente en el caso de Mateo, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, Sí. he escuchado que algunos cuestionan porque la profecía dice que se tenía que llamar Emmanuel Ujú. y el ángel le dice que le pondrás por nombre Jesús. Entonces, como si ahí no se pega la profecía, he escuchado eso, que algunas personas cuestionan eso. Aunque fíjese que si usted lee más adelante, siempre en ese mismo capítulo, creo que es en el versículo 21 o el 25, una cosa así, que fue de las citas que pusimos, dice, y llamará su nombre Emmanuel, dice, y bueno, y todavía Mateo le agrega la cola, porque como Emmanuel es un nombre hebreo, entonces dice que traducido es Dios con nosotros. Entonces el mismo Mateo se encarga de explicar de que sí, efectivamente el nombre de Emmanuel, de que esa profecía de Isaías 7:14 se estaba cumpliendo en ese momento con ellos, ¿verdad? Entonces ahí al final de Mateo es donde está eso. Ok, Dígame, perdón. pastor. Bueno, dígame, hermana Claudia, perdón. Ponen Emmanuel. ¿Perdón? En inglés, porque usan Emmanuel, no Emmanuel. Veamos cómo está la cita, permítame. Ajá, Veamos, en iglesia ponen Emmanuel, y yo no sé si es Emmanuel o Emmanuel. ahorita le digo. Déjenme ver cómo la tenemos nosotros acá. Veamos, Mateo 2. Dice, no, quiero ver. Dice, me queda 5:2. Mire cómo está acá, Emmanuel. Así como está acá, ve, Emmanuel. O sea, solo con una M. Con una M. Con una M. Es que, Con una M. buenas noches, pastor Peñate. A ver, dígame. Sí, es que hay gente equivocadamente, sí, hay una posibilidad de equivocarse, pero ahí nos dice Emmanuel, como el cantante, va. Sí, no, pero nada Sí, que ver. nada que No, ver, nada que ver. es Nada que ver. Emmanuel, Emmanuel es, Ni en el hebreo ni en el griego lleva las dos M, solo es una. sí, es correcto. Solo es una. Solo es una, ¿verdad? Entonces, así que por ese lado, pues escribámoslo con una, ¿no? Escribámoslo con una. Y de hecho, precisamente en este caso Reina Valera así lo traduce y usted puede verificar en diferentes versiones, por ejemplo, si no le hace mucho al hebreo o al griego, de que es con una M nada más. Bueno, luego veamos por acá. Otra preguntita más antes de anunciarles el tema de la próxima semana, disculpen. Pastor, buenas noches. Buenas noches, tío. Sí, yo estaba leyendo un día de estos igual la cita de esta cita y traía referencia quizás, si bien tiene relación, ¿verdad?, con el nacimiento de Jesús, ya que hay creo que un desconocimiento o quizás el mismo espíritu navideño que muchos pues, lo mencionan, pero hay veces quizás no sabemos qué significa. Hace que en las iglesias pongan a Santa Claus, pongan el arbolito y cuando definitivamente quizás usted nos puede de una manera clara decir si eso es correcto y no es correcto. Yo para mí no es correcto, ¿verdad? Yo lo tengo claro. Pero mucha gente de repente siente que si usted no pone eso es como que no está con el espíritu navideño, ¿verdad? Entonces, definitivamente nos alejamos del propósito que nosotros los cristianos tenemos de la celebración de Navidad. Fíjese de que en ese caso lo mejor sería explicarlo. Lo mejor sería explicarlo. Porque vaya, por ejemplo, hay un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso. En ese libro de Babilonia, el misterio religioso, se discuten todas esas situaciones, que de dónde sale Santa Claus, que de dónde sale el árbol de Navidad, que de dónde sale el nacimiento, y por lo menos origen cristiano no lo tiene. Origen cristiano no lo tiene. Pero como ahí también la otra cosa que entra un poquito en juego es la cuestión esa de lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque también recuerde de que muchas veces, ¿qué es lo que sucede? En las iglesias, por ejemplo, hay niños, ¿verdad? Entonces a veces los niños están con aquella cuestión de que, por ejemplo, sus amigos, tal vez en sus casas sí hay árbol de Navidad y ellos no tienen. Entonces, una de dos.
ya sea que no lo vayan a poner, explicarle, mira, nosotros no lo ponemos por esta y esta razón. O si lo ponen, ponerlo en el sentido de decir, mira, nosotros lo vamos a poner como un adorno, pero en el entendido de que el espíritu de la Navidad no es este, sino que el espíritu de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Entonces, cualquiera de las dos vías que usted tome, lo más sano sería explicar, ¿verdad? Ya sea de que usted lo quiera poner o que usted no lo quiera poner, Sí, ¿verdad? sí. En ambas situaciones, le digo, ambas situaciones yo las respeto. Ambas situaciones yo las respeto. Los que quieren poner árbol, qué bueno, y los que no, también. También no lo veo como punto de honor. Sí, no, claro, o sea, uno no es que, ¿cómo se llama? Va a ser así. Hay muchos le Machetero. dicen a uno que es Grinch, ¿verdad? Pero vamos al punto, le digo yo, o sea, la cuestión es como la gente tiene el desconocimiento, piensa que al no poner ustedes, no, el pastor es bien cuadrado, es bien aburrido, dicen, hey, pongámonos el gorrito de Navidad, dicen, para los servidores. Entonces, no es el punto que ser aburrido, no, si el espíritu de Navidad es alegría, ¿verdad? Es gozo, porque la palabra Navidad de ahí viene natalicio, ¿va? Sí, Dani. sí. Fíjate, Este, mire, tal vez un consejo, véalo bajo la óptica de 1 Corintios 8 y de Romanos 14, que habla acerca de los problemas de conciencia, ¿verdad? De que Ajá. ahí en ambos casos se menciona respecto de aquel tipo de cosas que no están claramente legisladas en las escrituras y que a veces, por ejemplo, el criterio que puede servir, no sé si eso sirve de piedra de tropiezo, o sea, hay una serie de criterios que están expuestos en los dos capítulos que vale la pena pues que nosotros los podamos considerar. Hermano Amén. Jorge Ramos, Gracias. dígame que le doy. Hermano Jorge Ramos. Sí, pastor, tiene razón en lo que dice, porque allí se juzga la conciencia, ¿verdad? De cada persona. Entonces, tal vez para unos hay madurez o conocimiento, pero para otros no hay ese conocimiento y es lo que usted decía. Si sirve uno de piedra de tropiezo, lamentablemente, pues no todos tienen conocimiento y eso hace que ellos lo critiquen de una manera, pero porque desconocen más. Amén, pastor. Ahora, como les decía, si usted quiere ver el trasfondo histórico, ese libro es bien interesante, se llama Babilonia, Misterio Religioso. Ahí se explican todo ese tipo digámosle así, el trasfondo de todo ese tipo de cosas. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de, por ejemplo, de que si lo debo hacer o no lo debo hacer, léase Romanos 14 y Primera de Corintios 8, ¿verdad? Porque en ambos capítulos precisamente se dan los lineamientos que le van a servir a usted para poder tomar una decisión adecuada, ¿verdad? Eso ahí en ese aspecto, eso es lo que le va a servir. Déjenme comentarles cuál va a ser el tema para la próxima semana, o sea, aquí como 27 es miércoles, vamos a hablar acerca de esto, mire, de la amartiología, la doctrina del pecado. Vamos a ver 2 que 3 misterios relacionados con este tipo de situaciones, así que les recomiendo que no se vaya a perder este estudio el próximo miércoles a las 7 de la noche. Próximo miércoles a las 7 de la noche. Vamos a ver precisamente ese tema de la amartiología o la doctrina del pecado. Así que si usted lo quiere, digámosle así, para que no se lo vaya a perder, se lo recomiendo. Se lo recomiendo. El próximo miércoles a las 7 de la noche. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Veamos quién nos puede dirigir la oración. Hermano Jorge, Jorge Ramos, si nos dirige la oración, por favor, para terminar. Amén, pastor. Oramos todos por unos por otros. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde, Señor, por esta noche, para algunos días tal vez. Señor, que cada uno de nosotros haya aprendido algo, Señor, no lo conocemos todo, pero es necesario, Señor, que tu palabra nos pueda enseñar día con día. Señor, prepara a los obreros, Señor, prepara a los maestros, para que cada uno, Señor, tenga una suficiente conocimiento para enfrentar en la hora difícil. Padre, bendice a cada persona, especialmente, Señor, aquellos que están con salud quebrantada o también necesidades, Señor, de todo tipo. Padre, nosotros sabemos de que Cristo pronto vendrá
y sabemos también que tú nos ayudas cada día. Bendice, Señor, al más necesitado. Bendice, Señor, a aquellos que tienen gran sabiduría, que lo puedan compartir. Señor, danos ese espíritu de sabiduría para que lo podamos llevar a cabo hacia el mundo. Te damos gracias, Señor, y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Dios me los bendiga y los invitamos para el próximo miércoles. Amén, amén. Bueno, Amén, Pastor Peñate. Buenas noches. otro y Dios rato los va a estar bendiga. subido el video. Otro rato va a estar subido el video. Amén. Gracias.